formación del aparato digestivo va a comenzar a partir de la cuarta semana. Este va a ser de origen endodérmico y se va a empezar a formar a consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión. Se va a formar un tubo que se extiende desde la membrana bucofaringea y va a terminar en la membrana cloacal. Como vemos acá vamos a tener lo que es la membrana bucofaringea y acá vamos a tener la membrana cloacal. Se van a formar tres secciones, el cual en primer lugar el intestino anterior, que está dividido en intestino faríngeo, que se extiende desde la membrana bucofaringea hasta el divertículo respiratorio. Este originará la faringe, y el intestino anterior propiamente dicho, que se extiende desde el tubo faríngeo hasta la vaginación del hígado. Después tenemos el intestino medio, que se extiende desde la yema hepática hasta la unión de las 2/3 partes izquierdas del colon transverso con la parte derecha. Y por último tenemos el intestino posterior, que va desde el colon transverso hasta la membrana cloacal. Forma el revestimiento epitelial y las células de las glándulas específicas. El mesodermo visceral va a originar el estroma, los músculos y los componentes peritoneales. El intestinal y sus derivados quedan suspendidos de la pared dorsal y ventral del cuerpo mediante los mesenterios, que estos son capas de doble peritoneo por los cuales circulan los vasos sanguíneos y linfáticos. Los mesenterios pueden ser dorsal, que se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino posterior, y depende de la región en la que se encuentren, reciben distintos nombres. Vamos a tener un mesogastrio dorsal, vamos a tener un mesoduodeno dorsal, vamos a tener un mesenterio propiamente dicho y vamos a tener un mesocolon dorsal. Si se extiende hacia la pared ventral se denomina mesenterio ventral, que va desde la parte terminal del estómago y la parte superior del duodeno, y luego queda dividido en aumento menor y ligamento falciforme. El intestino anterior entonces van a ser el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado y vesícula biliar y el páncreas. Como primer punto vamos a tener que el esófago se forma a partir de la cuarta semana junto con el divertículo respiratorio en la pared ventral del intestino anterior. Estos se encuentran unidos y luego el tabique traqueocefálico los separa, formando una parte ventral, primordio respiratorio, y una parte dorsal, el esófago, que al principio es corto, pero cuando los pulmones y el corazón descienden se alargan rápidamente. En segundo punto vamos a tener al estómago. Este aparece como una dilatación fusiforme de intestino anterior a la cuarta semana. Durante la semana siguiente, este cambia su posición y su tamaño, realizando una rotación alrededor de dos ejes. Longitudinalmente rota 90 grados, de modo que el lado izquierdo migra hacia la parte anterior y el lado derecho hacia atrás. Esta rotación se genera en el sentido de las agujas del reloj, y la pared posterior crece mucho más rápido que la porción anterior. Por esto se generan dos curvaturas, la curvatura menor y la curvatura mayor. Al proseguir el crecimiento del estómago, rota alrededor de un eje antero-posterior, de manera que la parte caudal o pilórica se desplaza hacia arriba en la derecha, o cardíaca hacia la izquierda y hacia abajo. Así se origina la posición final o anatómica del estómago. Bueno, como vemos en esta parte de la imagen, el duodeno va a estar formado por la parte terminal del intestino anterior y por la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota,
Este adquiere un aspecto de asa en forma de C y rota hacia la derecha. Esto hace que se desplace hacia el lado derecho de la cavidad abdominal, donde junto con la cabeza del páncreas se comprime contra la pared dorsal del cuerpo, y el mesodermo dorsal se comprime con el peritoneo adyacente y vesícula biliar. El primordio hepático aparece a la mitad de la tercera semana como una prominencia en el estroma distal del intestino anterior. Este divertículo o yema hepática está formada por células en proliferación en el tabique transverso. A medida que el divertículo aumenta de tamaño, se divide en dos partes. La parte más grande y craneal del divertículo formará el primordio del hígado, y la más pequeña y caudal se convertirá en vesícula biliar. Pues el hígado crece rápidamente y entre la quinta y décima semana ocupa gran parte de la cavidad abdominal. En la décima semana, el peso del hígado representa el 10% del peso ideal del cuerpo. Esto se debe a su función hematopoyética, es decir, que este es el encargado de producir glóbulos blancos y glóbulos rojos. El páncreas está formado por dos yemas que se originan del endodermo y del duodeno. Uno dorsal que se encuentra en el mesenterio dorsal y otro ventral que se encuentra dentro del conducto colédoco. Cuando el duodeno rota la yema pancreática ventral, se desplaza hacia la parte posterior. En el embrión de 5 semanas se encuentra suspendido de la pared abdominal dorsal y se comunica con el saco vitelino o conducto umbilical. Y este está dividido en dos partes: una parte cefálica que formará la parte distal del duodeno, el yeyuno y la parte superior del ilio, y una parte caudal que formará la parte inferior del ilio, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y las partes proximales del colon transverso. El intestino medio se caracteriza por su rápido alargamiento y de su mesenterio, lo que forma el asa intestinal primaria en forma de U. Luego, el rápido crecimiento y la expansión del hígado hace que la cavidad abdominal se vuelva demasiado pequeña para contener todas las asas intestinales. Estas entran en la cavidad intraembrionaria del cordón umbilical en la sexta semana, lo que se conoce como hernia umbilical fisiológica. Mientras se mantiene en el cordón umbilical, el asa intestinal rota 90 grados en el sentido contrario en las agujas del reloj y alrededor del eje de la arteria mesentérica superior. De esta manera, la rama craneal queda situada en la parte derecha y la rama caudal queda a la izquierda. Durante la rotación, el asa craneal experimenta un alargamiento y un enrollamiento, dando origen al yeyuno y al ilio. Durante la décima semana, las asas intestinales herniadas empiezan a volver a la cavidad abdominal. La porción proximal del yeyuno es la primera en volver y se sitúa al lado izquierdo. Al mismo tiempo que se produce esta retracción, también se nota una rotación de 180 grados en la porción caudal. Anteriormente, en la sexta semana, aparece la yema cecal como una dilatación pequeña de la rama caudal. El extremo distal de esta formará el apéndice, que se sitúa en la fosa ilíaca derecha. Y así, el mesenterio de las asas intestinales es el mesenterio posterior. Sus derivados son el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y la parte superior del conducto anal. También forman el revestimiento interno de la vejiga y de la uretra. La porción terminal del intestino posterior entra en la cloaca y forma un conducto anortal, y el alantoides entra en la pared anterior y origina el seno urogenital. La cloaca es una cavidad revestida por endodermo que
que está en contacto con el ectodermo. El límite entre el endodermo y el ectodermo forman la membrana cloacal. El alantoides y el intestino posterior están separados por una capa de mesodermo, el tabique urorectal. A medida que la unidad crece, la punta del tabique urorectal se sitúa cerca de la membrana cloacal. Al final de la séptima semana, la membrana cloacal se rompe y crea la abertura anal del intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Entre estas dos aberturas, la punta del tabique ventral forma el tabique perineal o cuerpo perineal.